Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Isaías. Isaías capítulo 53, versículo 5. Dice la palabra de Dios, Isaías capítulo 53, versículo 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Qué les parece si nos ponemos en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la maravillosa experiencia que hemos tenido en este día. Gracias por la compañía de los ángeles. Gracias por la presencia de su Espíritu. Gracias por darnos a Cristo Jesús. Gracias por su palabra bendita, la Biblia. Gracias por los amigos y amigas que nos acompañan. Gracias por los hermanos y hermanas presentes. Padre amado, gracias por todas las personas que nos siguen en cualquier lugar de la tierra. Y ahora le rogamos, Señor, que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Prepárenos, Señor, para estar en el Espíritu. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Hemos dicho que durante la semana estaremos trabajando con la serie Dios escribe canciones. Hemos tocado en el tema 1 y el tema 2 el título Liberación o Libertados. En el libro de Isaías, el tema principal es la liberación. Decíamos que Isaías significa Jehová salva. Y dentro de ese tema de la liberación en el libro de Isaías, vimos que en la primera parte del libro, capítulo 1 al 39, Dios liberta a su pueblo de los sirios y luego de los asirios. En los capítulos 40 hasta el 66, Dios liberta a su pueblo del cautiverio babilonio. Sin embargo, cuando hacemos un estudio un poquito más serio del libro, descubrimos que aparece el tema de hoy. El Mesías libertador. ¿Cuál es el título de hoy? El Mesías libertador. Llama la atención todo lo que Dios hace para asegurarnos a nosotros la liberación de la esclavitud del pecado, la liberación de la culpa por el pecado y cómo Dios hace las cosas para lograr el perdón de los pecados. Decíamos que en el libro de Éxodo capítulo 34 versículos 6 y 7 aparece una frase que dice que Dios perdona la iniquidad, perdona la rebelión y perdona el pecado. Perdona, decíamos que la palabra hebrea es nasa, que significa que carga, que lleva, que toma para sí. Dios puede perdonar tu pecado y mi pecado porque Dios pagó el precio del pecado. En Isaías capítulo 38, versículo 17, vimos que Dios echó tras sus espaldas nuestros pecados. Y cuando seguimos buscando, descubrimos que en el libro de Isaías capítulo 53, versículo 6 dice que Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. En el versículo 11 dice que él lleva nuestras iniquidades. En el versículo 12 del capítulo 53 también recalca que él lleva nuestros pecados o nuestras iniquidades. En el Nuevo Testamento, Juan el Bautista señala a Jesús y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita, que carga, que lleva en griego el pecado del mundo. Cristo es el amnos, el Cordero que Dios aparta para el sacrificio. En Apocalipsis no aparece la palabra amnos, sino la palabra arnion, que significa el Cordero que fue inmolado. Ya Cristo pagó el precio del pecado. Ya Cristo murió para pagar el pecado. Ahora la salvación está segura y asegurada en Cristo Jesús. Pero necesitamos volver a Isaías para ver este pantallazo general y buscar ahora al Mesías libertador. ¿Hasta dónde llegó Dios? ¿Hasta dónde y hasta cuán lejos fue Dios en su afán de resolver el problema del pecado? Cuando usted lee el libro de Isaías se sorprende que el mismo Dios se haría hombre y llama la atención como un bebé indefenso recibe títulos tan grandes como el nombre de Dios. Isaías capítulo 9, versículos 6 y versículo 7. Vamos rapidito. Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Recuerde, estamos trabajando ahora con el título El Mesías Libertador. Estamos hablando de la palabra liberación en el libro de Isaías. Isaías capítulo 9, versículo 6, versículo 7. ¿Cómo dice la Biblia?
porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, ¿cómo dice? Admirable, ¿qué más? Consejero, ¿qué más? ¿Qué más dice? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Cómo un bebé se llama Padre eterno? ¿Qué bebé es ese que es Padre eterno? ¿Qué bebé es ese que existe desde antes de haber nacido? Este bebé que nacería, este bebé que vendría, tendría una característica especial. Capítulo 11, versículo 1 adelante. Mire qué cosa linda. Isaías capítulo 11, versículo 1 hasta el versículo número 5. ¿Cómo dice el versículo 1? Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Mire qué cosa le dice ahora, dice, y reposará sobre él, ¿qué reposará? El espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Este bebé que nacería, este bebé Mesías que nacería, estaría lleno del Espíritu Santo completamente. 7 veces se menciona la palabra Espíritu, o 7 perfiles o características del Espíritu que reposarían sobre Cristo Jesús. Llama la atención el capítulo 7, versículo 14, donde Isaías nos hace una declaración increíble. ¿Cómo es posible que una virgen pueda dar a luz cuando, si es virgen, no puede dar a luz? Porque para dar a luz tiene que dejar de ser virgen, ¿sí o no? A ver, ¿sí o no? Sin embargo, mire lo que dice Isaías capítulo 7, versículo 14. Recuerde que estamos usando el método bíblico gramático descriptivo. La Biblia es su solo intérprete. Este Mesías libertador, ¿quién es? Este Mesías libertador es Dios con nosotros, como lo sabemos. Isaías capítulo 7, versículo 14. ¿Cómo dice el versículo 14? A ver, ¿cómo dice? Dice la Biblia, por tanto, el Señor mismo os dará señal. ¿Qué cosa dice? He aquí que la virgen, ¿qué hará? Concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Aquí nos detenemos un minutito. Una virgen concebiría. Una virgen siendo virgen quedaría embarazada. ¿Cómo es que una virgen siendo virgen queda embarazada? Porque se supone que para quedar embarazada tiene que dejar de ser virgen. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Sin embargo, que dice que la virgen concebiría. En el capítulo 1 del libro de San Lucas, cuando Gabriel se acerca a María y le dice, muy favorecida eres entre las mujeres, etcétera, etcétera, y le dice que ella quedaría embarazada, María se sorprende y le dice, pero un momento. ¿Pero y cómo será eso si yo no conozco ningún varón? A pesar de María estar desposada con José, no había roto su año del desposorio, así que no la había conocido. Llama la atención lo que le dice el ángel de San Lucas 1:35. Mire qué cosa linda. San Lucas capítulo 1, versículo 35. ¿Qué dice la palabra de Dios? San Lucas capítulo 1, versículo 35. ¿Qué le dijo el ángel? ¿Qué le dijo? El ángel le dijo a María qué era lo que iba a pasar. Sí, María, yo sé que tú eres virgen. Sí, María, sé que no conoces varón. Pero mira lo que pasará contigo. ¿Qué dice el verso 35? Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual, ¿qué dice ahora? También el santo ser que nacerá será llamado ¿cómo? Hijo de Dios. ¿Quedó embarazada María, sí o no? ¿Tuvo al bebé, sí o no? ¿Y quién era ese bebé? San Mateo capítulo 1, versículo 18 al 23. Ponga cuidado. Lo que estamos haciendo es bombardeando el cerebro suyo para que su cerebro reciba esta descarga de la Biblia y le dé una orden al hipotálamo. Y el hipotálamo ordene a su sistema nervioso autónomo, sistema nervioso central y sistema nervioso periférico que ceda, que abra, que entienda. Cuando esto ocurre, el prefrontal se ilumina, el espíritu tiene acceso a su mente y su mente se aclara y comienza a entrar en el mundo espiritual.
La mente carnal no entiende las cosas de Dios, pero la palabra de Dios en la Biblia tiene el poder de abrir la mente para que se entienda y se comprenda la palabra de Dios. En el libro de San Lucas, capítulo 15, versículo 17, aquella famosa historia del hijo pródigo, dice que volviendo en sí, cuando estuvo lejos de su casa, cuando no tuvo que comer, cuando pasó hambre o estuvo de ayuno, entonces su mente se abrió y dice, y volviendo en sí, entendiendo, comprendiendo y dilucidando la situación y aclarándose su mente. La mejor manera de aclarar la mente es la palabra de Dios. Las cosas espirituales, dice la Biblia, se disciernen espiritualmente. Por eso su cerebro cada vez que venga recibirá un bombardeo de la palabra. No de mis ideas y opiniones, no de los argumentos del predicador, no. El Espíritu Santo tomará la Biblia y bombardeará su cerebro para que el cerebro se ilumine, se abra y entonces el Santo Espíritu tenga acceso a usted y usted pueda conocer, usted pueda comprender y finalmente entender la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es la salvación suya y la salvación mía. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Es hermoso eso o no es hermoso? San Mateo capítulo 1, mire qué cosa linda dice ahora. Y aquí aparece nada más y nada menos que la repetición de lo que ya había dicho Isaías. San Mateo capítulo 1, versículo 18-23. ¿Qué dice el versículo 18? San Mateo capítulo 1, versículo 18 al 23. ¿Cómo dice el 18? El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿Lo dijo Gabriel o no lo dijo? A ver, ¿sí o no? ¿Lo leímos o no lo leímos? Mateo dice que sí, que se cumplió. Número 2, José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, ¿qué cosa? No temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dice ahora el ángel, y darás a luz un hijo y llamará su nombre, ¿cómo? Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que fue dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es, ¿qué cosa? Dios con nosotros. ¿Es Cristo Dios con nosotros, sí o no? ¿Tomó muy en serio y dio la salvación suya y la salvación mía, sí o no? Y por tal razón, Cristo es el Mesías libertador. Y la pregunta entonces, ¿y cuál era la misión de ese Mesías libertador? ¿A qué vino a la tierra? ¿Cuál era su propósito de venir a la tierra? ¿Qué perseguía él en la tierra? ¿Qué buscaba en la tierra? Antes de contestar esa pregunta, veamos algunos párrafos que están en el libro de Isaías y a usted le parecerá que están en el Nuevo Testamento. Dios ha tomado muy en serio la salvación suya y la salvación mía. El libro de Isaías o el Evangelio según Isaías nos refiere, nos relata, nos presenta a Dios como el Redentor y nos presenta el Mesías como el Libertador. Cristo es el Mesías prometido, Cristo es el ungido de Dios, Cristo es la promesa de Israel, Cristo es la razón de nuestro existir, Cristo es la puerta de entrada al reino de los cielos, Cristo es el camino, la verdad y la vida, Cristo es el todo y en todo. Necesitamos conocer a Cristo Jesús. Vamos a Isaías otra vez, mire qué cosa linda viene ahora. En el libro de Isaías, en el capítulo número 25, los versículos 8 y 9, mire la fraseología que tiene, las palabras que tiene. Cuando usted las lee, piensa que no está leyendo el libro de Isaías. Isaías capítulo 25, versículo 8 y versículo 9. ¿Cómo dice el versículo 8? Isaías capítulo 25, versículo 8. ¿Cómo dice? Destruirá a la muerte para siempre. ¿Y qué más? Y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará, ¿qué cosa? La afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Versículo 9, ¿qué dice ahora? Y se dirá en aquel día, he aquí
este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado. ¿Y qué dice ahora? Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. ¿Cuándo diremos estas palabras? Cuando Cristo venga por segunda vez. ¿Eso sí o no es así? ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es así o no es así? Cuando usted tiene esta bendita esperanza, como dice Tito capítulo 2 versículo 13, su vida cambia. Hay una nueva cosmovisión de la vida. Hay un nuevo enfoque de la vida. Hay un nuevo propósito de vivir. Hay una nueva razón de ser. Hay una nueva idiosincrasia. Hay una nueva manera de existir en la vida. Amigo, amiga, si usted no conoce a Jesús, usted no tiene ni la salvación ni la vida eterna. La Biblia dice en el libro de San Juan capítulo 17 versículo 3, y esta es empero la vida eterna. ¿Qué cosa dice? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y yo le pregunto, ¿le gustaría conocer a Jesús? ¿Cuántos quieren conocer a Jesús? ¿Pueden levantar la mano? Cuando llegué a la iglesia tenía 18 años. Tenía muchas preguntas en mi mente, en mi corazón. Yo quería conocer a Dios. Pero mi conocimiento de Dios no era un asunto intelectual o teórico. A pesar de los 18 años había leído mucho. Y le dije a Dios cuando llegué a la iglesia, yo quiero conocerle a usted, Señor. Y yo creeré lo que dice Pablo, lo que dice Pedro, lo que dice Isaías, leeré todo eso, pero yo quiero conocerle a usted, Señor. Yo quiero conocerle a usted, Señor. Si usted no es real, entonces yo quiero descubrir que usted no es real. Si es un cuento, yo quiero descubrir que es un cuento, pero yo quiero conocerle a usted. Es con usted mi asunto. Quiero conocerle a usted. En el libro de Jeremías, en el capítulo 9, los versículos 23 y 24, dice Dios, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico se alabe en su riqueza, ni el valiente se alabe en su valentía. Y dice Dios, alábese en eso el que se hubiere de alabar, en conocerme y entenderme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Y dije, yo quiero conocer a Dios, yo quiero conocer a Dios. Cuando verdaderamente usted conoce al Señor, su vida no puede ser igual. Cuando verdaderamente usted conoce a Dios, su vida se convierte en una fuente de bendición en la tierra. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús habló con la samaritana en San Juan capítulo número 4? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Que Cristo le pidió agua a la samaritana. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? La samaritana le dijo, pero ¿cómo tú siendo judío me pide a mí de beber que soy una mujer samaritana? Cristo le respondió, si tú supieras quién te pide dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua de vida y tú jamás tendrías sed. Dame de esa agua, le dijo la samaritana. Cristo le dijo, muy bien, ve llama a tu esposo. No tengo esposo. Bien has dicho, le dijo Jesús. No tengo esposo porque has tenido 5 y el que ahora tiene tampoco es tuyo. Eso ha dicho con verdad. Y allí comenzó la conversación. Llama la atención cómo cuando seguimos buscando el significado y el valor de la palabra agua de vida, tiene que ver no con una cosa ni un concepto, tiene que ver con otra persona que no es Jesús. Cuando usted recibe a Jesús, cuando acepta a Jesús, usted recibe el agua de la vida que le da Jesús. Y cuando el agua de la vida mora en usted, usted no puede ser igual. San Juan capítulo 7, versículo 37 a 39. Ponga cuidado, mire qué cosa linda. Cuando usted recibe esa agua de vida, que es una persona, y esa persona se llama Espíritu Santo, usted se convierte en una persona completamente nueva. San Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. ¿Qué dice Jesús? Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. ¿Cómo dice la Biblia? ¿Cómo dice el 37? Me encanta cuando ustedes me ayudan. ¿Qué dice el Señor Jesús? El que tenga sed venga a mí. ¿Qué cosa dice? El que tenga sed venga a mí y beba. ¿Y qué dice ahora el Señor Jesús? De su interior, ¿qué cosa? De su interior, ¿qué correrán? Me gusta esa frase, vamos a repetirla. ¿Qué dice el versículo 39? Veamos el 39. ¿Cómo dice el 39?
esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Mi pregunta entonces, el agua de vida que Cristo mencionó, ¿quién es? El Espíritu Santo. ¿Le gustaría a usted ser lleno o llena del Espíritu Santo para que usted sea un manantial de agua de vida que brote y le dé vida a toda la gente que le conozca? ¿A cuánto le gustaría? ¿Pueden levantar la mano? Alabado sea Dios. Cuando usted conoce al Señor, cuando usted conoce a Dios, cuando usted se relaciona con Él, cuando Jesús es su Señor, cuando usted es propiedad de Dios, cuando el Señor es su amo y su dueño, cuando usted pertenece total y completamente a Jesucristo, Cristo le cambia la vida. La Biblia dice, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas, y aquí todas son hechas. Entonces usted se convierte ahora en una fuente llena de agua de vida. El agua de la vida es el Espíritu Santo. Mi pregunta, la samaritana, y no caiga en el gancho, es una trampa, la pregunta es una trampa. ¿La samaritana era buena o era mala? No caiga en la trampa. ¿La samaritana era buena o era mala? No caiga en la trampa. ¿La samaritana era buena o era mala? Era pecadora. ¿Sí o no? Yo se lo dije que no caiga en la trampa. Era una pecadora. ¿Y qué cosa es usted? ¿Es bueno o es malo? Es un pecador. Yo también soy un pecador, ¿sí o no? Sí. ¿Perdona a Cristo a los pecadores? Sí. Me gusta cuando usted lee San Mateo capítulo 1, versículo 18 en adelante, dice que vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Y cuando usted lee el capítulo número 1 de San Mateo, descubre que el Señor Jesús en su genealogía tiene 5 mujeres, 4 que no valen la pena. Perdón, yo estoy leyendo la Biblia, Nunca en una genealogía judía aparecían nombres de damas, nombres de mujeres. Yo le pregunto, pongo nombre, aquí vamos. Rahab, ¿qué cosa era? ¿Está en la genealogía de Jesucristo? Ruth, ¿de dónde era? ¿Está en la genealogía de Jesucristo? La mamá de Salomón, ni el nombre me gusta mencionarlo. Esa señora, ¿metió la pata o no metió la pata? ¿Con David sí o no? Y hasta le mataron el esposo por la poca vergüenza que pasó. Mi pregunta entonces, Tamar, ¿cómo era Tamar? ¿Era una pecadora o no una pecadora? Entonces, alabado sea Dios que usted y yo somos pecadores y somos del pueblo de Cristo, y Cristo vino a salvar a los pecadores. Y digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Le gustaría ser una fuente de agua de vida? ¿Le gustaría que su vida se convierta en un instrumento del cielo para que millones de gente se salve? ¿De corazón le gustaría eso? ¿De todo corazón? Entonces póngase en pie conmigo. El cielo espera por nosotros. Ese Mesías libertador, ¿a qué vino a la tierra? ¿Cuál fue su misión? Isaías capítulo 61, versículo 1 y 2. Es hermoso cuando usted le encuentra el propósito a la vida. Es hermoso cuando su vida tiene sentido. Es hermoso cuando su vida encuentra la orientación que Dios le da. Es maravilloso cuando usted está viviendo la vida que Dios diseñó para usted. Es hermoso cuando usted camina conforme a la agenda de Dios. Todo el cielo le acompaña. Millones y millones de ángeles están con usted. Le asiste el Padre Celestial, el Espíritu Santo y el Señor Jesucristo. Y donde quiera que usted llega, todo el equipo le acompaña. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Mire qué cosa linda. Isaías capítulo 61, versículo 1 y 2. Busquemos el propósito de nuestra existencia. Cristo vino a la tierra con un propósito. ¿A qué vino Cristo? Versículo 1, Isaías 61, 1 y 2, dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Isaías anuncia que esa sería la misión del Mesías libertador. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, el Señor Jesús, después que fue tentado por el diablo, entonces vino a la ciudad lleno del Espíritu Santo, dice San Lucas. Y cuando llegó a la sinagoga, le pidieron a él que tuviera la lectura.
Curiosamente, mire usted lo que Cristo leyó y mire usted lo que Cristo dijo. San Lucas capítulo 4, versículo 17 en adelante. Mire qué cosa linda. Se pueden sentar, gracias. Dice el versículo 17, San Lucas capítulo 4, versículo 17. Mire qué cosa linda, dice la Biblia. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. ¿Qué cosa dice? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y dice ahora, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Es Cristo el Mesías libertador? Sí. ¿Es Cristo la persona que tiene la solución para tu problema? Sí. 4 temores tienen los seres humanos. Número 1. En San Marcos capítulo 4 y capítulo 5, el Señor Jesús presenta cómo Él es la respuesta y la solución a los 4 más grandes temores que tiene el ser humano. Después que termina su sermón de la montaña, baja de la montaña, de haber presentado el reino de la gracia, la constitución del reino de la gracia, las reglas y los reglamentos, y ahora le dice, muy bien, ya saben la teoría, vamos al campo ahora, vamos a la práctica. Y cuando bajan al valle, cuando bajan a la práctica, el Señor Jesús presenta 4 milagros en San Marcos 4 y 5. Ponga cuidado. Primer milagro, se desata una tormenta. Y el Señor Jesús le dice a la tormenta, calla, enmudece. Y la tormenta se calma y todo se disipa. Y los discípulos dicen, ¿y quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Primera prueba. Los seres humanos tienen terror a las tormentas. Cuando aparece una tormenta, nadie sale a hacerle frente. Todo el mundo se esconde, ¿sí o no? A ver, ¿sí o no? Número 2. Cuando la tormenta se disipó, llegaron al otro lado del lago. Y entonces vino un endemoniado y se tiró a los pies de Cristo y le dijo, Señor, los demonios comenzaron a hablar y a decir barbaridades y ¿qué tiene con nosotros Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Por qué viene a atormentarnos antes de tiempo? Y Cristo le dice al endemoniado, ¿y tú cómo te llamas? Yo me llamo Legión porque somos muchos. Mientras Cristo habla con el endemoniado, los discípulos empezaron a correr y quién sabe hasta dónde llegaron corriendo, porque le tuvieron terror al endemoniado. Los seres humanos le tienen terror a los endemoniados, ¿sí o no? A ver, ¿sí o no? Compadre. ¿Usted ha visto un endemoniado alguna vez? Pues mejor quédese tranquilo. No viva eso, porque mientras más fuerte es el demonio, más usted lo siente. Y a veces tan fuerte, que usted siente que se le aflojan las coyunturas. Y a veces la cosa se pone dura. El chisme lo dejamos tranquilo, ya veo que quieren que le siga contando, no le voy a contar nada más, yo sigo con mi sermón. Seguimos con el sermón. Legión me llamo. En el momento que Jesús y el endemoniado están hablando, una legión romana tenía 500 soldados de caballería y 6,000 soldados de infantería. Podemos pensar de una manera clara que en este pobre infeliz había 6,500 demonios. Y usted dirá, ¿y cómo es eso? Yo no sé, eso es lo que dice la Biblia. ¿Sacó Cristo todos esos demonios de ese pobre hombre? Número 2. Número 3. Las gentes de Gadara, donde estaba el gadareno, le dijeron que se fuera de sus contornos por aquellos cerdos que se murieron. Cuando regresa a la ciudad, viene Jairo y le dice a Jesús, mi hija está terriblemente enferma, ven y pon tu mano sobre ella y sanará. Cuando Cristo va para la casa de Jairo, en el camino una dama que tenía 12 años con un flujo de sangre se estaba muriendo. Y ella puso en su corazón, si yo me acerco y lo toco, me sano. Se abalanzó contra la multitud y empujándose con la gente, llegó cerca de Jesús y lo tocó su manto. Inmediatamente sintió que se le paró el flujo de sangre. Cristo se detuvo, se dio la vuelta y preguntó, ¿quién me ha tocado?
Pedro contestó, ¿cómo que quién te ha tocado, Señor? Aquí todo el mundo te aprieta de un lado y del otro. ¿Cómo que quién te ha tocado? No, un momento, le dice Jesús. Yo sé que a mí alguien me tocó porque he sentido que de mí salió poder. La mujer se presenta y dice, fui yo. Hija, ve en paz, tu fe te ha hecho salva. ¿Se sanó la mujer? La gente le tiene terror a la enfermedad, ¿sí o no? No he visto nunca un enfermo que esté bien enfermo que diga, ay, yo sí estoy feliz que estoy enfermo. De todo lo contrario, ¿no? Se deprimen, no quieren que nadie lo sepa. E inclusive hay personas que cuando se enferman no quieren que nadie lo visite. Cierran la puerta de la casa y no quiero saber de nadie, que nadie venga. ¿Es así o no es así? Número 1, le tienen terror a los fenómenos de la naturaleza. Número 2, miedo a los demonios. Número 3, miedo a la enfermedad. Y número 4, le tienen terror a una cosa más. Cuando Cristo está hablando con la mujer que ha sido sanada del flujo de sangre, le dice alguien a Jairo, mira, deja al maestro en paz que ya tu hija se murió. Y Cristo hace así, gira y mira a Jairo y le dice, no temas, cree solamente. ¿Qué le dijo Jesús? No temas, cree solamente. ¿Qué le dijo Jesús? No temas, cree solamente. Ahora, seamos sinceros usted y yo, y seamos bien honestos. Y no responda corriendo porque siempre es un gancho que le tiro para que usted se me despierte. ¿Qué se puede hacer con una niña muerta? Qué bueno que me están contestando, ¿eh? Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Qué se puede hacer con una niña muerta? Usted diría, enterrarla. Jesús dice, resucitarla. Esa es la diferencia de él y nosotros. Llegaron a la casa. ¿Cómo estaba la niña? Muerta. ¿Estaba muerta o estaba bien muerta? Estaba muerta, ¿verdad? Y Jesús mandó salir a la gente y la gente se preguntaba, ¿y este a qué viene? Porque la niña ya está muerta. Mandó sacar a la gente, entró Jesús, Jairo, su esposa, se llevó a Pedro, se llevó a Santiago y se llevó a Juan. Entró a la habitación de la niña, oró, tomó a la niña por la mano y le dijo, niña, despiértate. La bebé abrió los ojos, pidió de comer, le dieron de comer. Le pregunto a usted, ¿usted le cree a Dios? ¿Sí o no? ¿Es Cristo el Mesías libertador de las tormentas? ¿Es Cristo el Mesías libertador de los demonios? ¿Es Cristo Jesús el libertador de las enfermedades? ¿Es Cristo Jesús el libertador de la muerte y de lo que sea, sí o no? Y me miró el médico a los ojos con los ojos llenos de lágrimas. Cosa linda. Me dice, mi querido amigo, cosa linda, mamá. Mi querido amigo, no hay nada que se pueda hacer. Una mirada profunda de dolor y de tristeza. Lo que usted tiene solo se cura con la muerte. Y yo lo miré y me río porque lo vi tan triste que me reí para que se alegrara la vida. Porque el malo era yo, no él. Pero el que yo vi que estaba sufriendo era él. Y entonces me dice, no hay nada que se pueda hacer. Digo, pero qué bueno. Nada, absolutamente. Cosa linda, mamá. Y me mira así con una cara de pena y de dolor. Y él me mira con dolor y yo me lo miro con una sonrisa. Le dije, bueno, pues, bendito sea Dios. Hay que hablar con el Señor que resuelva esta situación. Me dice, cosa linda, mamacita linda. Oiga, cada mañana que yo me levantaba en ese lugar me preguntaba, ¿y hoy cómo está? Y yo le decía, yo me siento bien. Y ella iba triste. Y le decía a la esposa, el pastor se muere. Cosa linda, mamá, se muere. Y yo al contrario decía, esta pérdida de tiempo, di que enfermo. ¿Qué hago yo enfermo? Con tanta cosa que hay que hacer. Bueno, pero el Señor es el que sabe la cosa, ¿o no? Pasó una semana enfermo, otra semana enfermo. Y caminaba como esas abuelitas que ya... Es cosa linda, mamacita linda. Le garantizo que no me morí, yo estoy aquí. Y ya de eso han pasado varios años. ¿Tiene Dios poder? ¿Tiene poder o no tiene poder? ¿Puede Dios o no puede? Seamos honestos. ¿Verdad que el problema no está en Dios sino en nosotros? ¿Recuerdan que el papá que tenía un hijo que lo endemoniado, que lo echaba en el fuego y lo echaba, etcétera, etcétera? Y cuando Cristo llegó, los discípulos no pudieron hacer nada. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Qué es lo que le pasa al muchacho? Dice Jesús. Dice el papá que le agarra un demonio y lo tira en el fuego y lo tira en el agua. Entonces le dice a Jesucristo, ¿esto desde cuándo le pasa? Desde que era un niño. Y el papá desesperado dice, pero mira, si tú puedes hacer algo, haz algo. Y Cristo le dice al papá,
Al que cree, todo le es posible. Y el papá, que era un sabio, le dice: creo, Señor, ayuda a mi incredulidad. ¿Saben lo que estaba diciendo ese señor? Ya yo no creo, pero yo quiero creer. Ahora le pregunto, ¿trajo su hijo donde Jesucristo, sí o no? ¿Con quién se encontró? Con los apóstoles. ¿Qué hicieron los apóstoles? Nada. ¿Por qué no hicieron nada? Porque pasaron la noche criticando. ¿Por qué Jesús se llevó allá arriba a Pedro? ¿Por qué se llevó a Santiago? ¿Por qué se llevó a Juan? ¿Qué tienen eso que sea mejor que nosotros? ¿Por qué no nos llevó a nosotros también? Y mientras arriba estaba Cristo viendo a Elías y viendo a Moisés, mientras arriba estaba Cristo en la presencia de Dios, mientras arriba escucharon la voz de Dios, abajo en el valle estaban criticando. Cuando el tipo vino consigo endemoniado, el demonio le sacó la lengua a los discípulos: ustedes no pueden hacer nada. Pero cuando Cristo vino, la cosa cambió. Mi pregunta: ¿libró Cristo al muchachito endemoniado, sí o no? ¿Cree usted que Cristo tiene poder para librarle del problema que usted tiene? ¿Lo cree de todo corazón? ¿O usted quiere creer? Vamos a ser honestos y sinceros, ¿verdad? ¿Usted cree o quiere creer? Yo voy a cambiar la pregunta para evitar problemas y que el ángel anote claro. ¿Cuántos quieren creer de corazón? ¿Cuántos quieren creer? Pueden levantar la mano. Los que quieren creer. Los que quieren que Dios les haga creer. Hay historias que he vivido en mi vida. Que les soy bien sincero. Se me ha acabado todo. Y solamente me he aferrado a la confianza, a la fe, a la vida que he vivido con Él. De 8, 9, 10 años tenía un bebé. Cáncer en una pierna, se la cortaron. Cáncer en un brazo, se lo cortaron. Cáncer en la otra pierna, se la cortaron. Y ahora tenía cáncer en el único brazo que servía. Y había que cortárselo también. Y a alguien se le ocurrió avisarme a mí. ¿Por qué no lo avisaron a otro pastor? Me echaron el problema a mí. Ahora vengo yo a la casa, me cuentan la historia y ¿qué le digo? Empecé a estudiar la Biblia con el papá y con la mamá. A estudiar la Biblia con el papá y la mamá para que el Señor en su misericordia, a través de su palabra, le pusiera la fe en el corazón de esta persona. Ponga cuidado, escuche por favor. Romanos capítulo 10, versículo 17. Dice la Biblia: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si usted no estudia la Biblia, perdone, no tiene fe. Si usted no se llena con la Biblia, no tiene fe. La fe bíblica. Empecé a estudiar la Biblia con estas dos personas enfrente del bebé. Ya venía y había que cortarle el brazo. Y empezamos a estudiar la doctrina de la palabra de Dios. Y llegó un día, Dios mío, llegó un día donde el papá desesperado y la mamá también me preguntaron algo que me partió por la mitad y yo no supe qué decir. Pastor, dígame, ¿y entonces qué vamos a hacer? ¿Qué le hubiera dicho usted? ¿Un sermoncito bonito? Tenemos siempre palabra bonita y sermoncito bonito. Sermoncito bonito, compadre. Hay momentos que vamos a callarse la boca o no. Y nunca diga usted: te entiendo, te comprendo, si usted no ha vivido lo que la persona está viviendo. Eso falta de respeto. Si alguien le dice: se me murió mi mamá, y yo le voy a decir: te entiendo, te comprendo, porque la mía se murió. ¿Entendieron? ¿Entendieron? Pastor, ¿y entonces qué vamos a hacer? Y miro yo al papá y miro yo a la mamá. Y cuando el chiquitín vio que había un silencio, jugando con el único bracito que le servía, para el carrito y mira al papá, mira a la mamá y me mira a mí, que es el tipo que tiene la respuesta. Y ahora el tipo no tiene respuesta, no tiene nada que decir. Entonces él tomó la palabra y le dijo al papá y la mamá: pero papi, mami, ¿qué es lo que ustedes están preguntando al pastor? Ya él se lo dijo. Y yo me pregunté: ¿qué fue lo que yo dije? Cosa linda, mamacita linda. Jesucristo es la solución. Ustedes no se acuerdan que Él dijo una palabra larga. La palabra era resurrección. Él dijo una palabra larga, que cuando Cristo venga, esa palabra larga va a hacer que los muertos vuelvan a vivir. Y Él dijo una otra palabra larga, transformados. Él dijo otra palabra larga. Y entonces yo voy a tener mis brazos y mis pies y voy a estar sano para siempre. Y voy a jugar y correr en el cielo donde están los ángeles.
¿Por qué ustedes están tan tristes? ¿Ustedes no le creen a Dios? ¿No creen lo que Dios dice? ¿No creen lo que dice su palabra? ¿Por qué esa tristeza? Y también Él dijo que en esa palabra larga, yo voy a resucitar y no enfermo sino sano. Entonces, ¿por qué ustedes se ponen así? Ahora le hago la pregunta, ¿es verdad lo que dijo Chiquitín o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? ¿Resucitaron los muertos en Cristo primero, sí o no? El Chiquitín creyó, le cortaron el brazo y en menos de 6 meses el Chiquitín se murió. Pero murió la muerte de los fieles. Los muertos en Cristo, ¿qué cosa? Mi pregunta para usted, ¿cuántos son padres? ¿Cuántos son papá o mamá? ¿Pueden levantar la mano? Una pregunta, por favor, y excusen si soy muy crudo con esta pregunta. Querido papá, querida mamá, ¿necesitamos creerle a Dios, sí o no? ¿Sí o no? Cuando Dios le dijo a Adán, toma tu hijo, tu único Isaac, a quien ama, y sacrifícalo en el monte que yo te diré, ¿se llevó Abraham el muchacho al monte a sacrificarlo, sí o no? Sí. Cuando llegaron al monte, Isaac le preguntó, a Génesis capítulo 22, le preguntó, Padre, dime mi hijo, mira, aquí está la leña, aquí está el fuego, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham le respondió, ¿qué cosa? Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Lo subió a la leña, compadre. Agarró el cuchillo, me imagino que se despidieron. Lo tomó por acá, por la quijada, y le abrió el cuello para cortarle el cuello completamente. Y cuando bajó la mano para cortarlo, ¿quién le agarró la mano a Abraham? ¿Y qué le dijo? ¿Proveyó Dios el cordero para el sacrificio, sí o no? Querido padre, querida madre, yo te pregunto, ¿verdad que ya es tiempo de pedir a Dios una fe y una confianza en Él que no tenemos? Aquí viene mi pregunta para ti, papá y mamá. ¿Te atreves hoy a colocarte en pie conmigo como una muestra de que le pides a Dios que te dé la fe necesaria para estar en pie en este mundo de pecado y que tus hijos vean tu testimonio fiel a Dios y ellos se inspiren a ser fieles a Dios también? Si eres papá o mamá, ponte en pie conmigo y juntos como padres y madres vamos a orar a nuestro Dios. Podría contarle muchas experiencias que he vivido con mis hijos y cómo al confiar en Dios, Dios ha hecho milagros y maravillas, cosas que son increíbles, cosas que son increíbles. Pero necesitamos llegar hasta aquí. Aquí viene mi pregunta. Mi pregunta es, querido amigo, querida amiga, ¿te atreves hoy a declarar públicamente tu fe y tu confianza en Dios? ¿Cuántos se atreven? ¿Pueden levantar la mano? Bien, vamos a ver si esto es verdad. Me encantan los desafíos. Te voy a pedir un favor, papá y mamá. Si tú eres papá o eres mamá y hoy decide públicamente ante el mundo entero colocarte del lado de Dios, escucha con cuidado este versículo antes de tomar esta decisión. En 1 de Samuel capítulo 2 versículo 30, Dios le dijo a Elí, el sumo sacerdote, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas yo nunca tal haga, pues yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Papá y mamá, hoy te atreves a pararte aquí al lado mío para que esas cámaras te vean y el mundo entero sepa que hoy como papá, como mamá, hoy tú decides colocarte del lado de Dios para que las bendiciones del cielo te alcancen y tu casa sea una bendición también. Si tú eres un padre o una madre y tomas la decisión de hacer esto, entonces ven aquí al frente conmigo, sube aquí arriba conmigo y juntos oremos a Dios por nuestro hogar, por nuestros hijos, por nuestra familia. Esta semana necesitamos esa relación íntima con Dios. Si eres papá, si eres mamá, entonces levántate y ven al frente conmigo y mostrémosle al cielo, al universo, a todos los seres humanos de la tierra, que tú y tu casa, como dijera Josué, pero yo y mi casa, ¿qué cosa? Serviremos a Jehová. Hoy le damos a Dios todo el derecho legal sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, sobre nuestro hogar. Hoy dedicamos nuestras vidas, hoy dedicamos nuestros hijos, hoy dedicamos todo lo que somos al Dios Todopoderoso.
La Biblia dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Permita el cielo que hoy el Espíritu Santo repose en la vida tuya, repose en la vida de tu esposa, y que por ti y por tu esposa el Santo Espíritu alcance a cada miembro de tu familia. Permita hoy que al llegar a la casa, el Santo Espíritu que mora en ti te guíe en cada una de las decisiones que hay que hacer. Y no solamente a los presentes, pero también a todos los que nos siguen a través de la radio, la televisión o la internet. Que todos y todas, padre y madre, en esta hora hagan un pacto con el Dios Todopoderoso. No olviden, amigos y amigas, que Dios no puede ser burlado. Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Empecemos hoy a sembrar para el Espíritu, y cuando Cristo venga, toda la familia completa pueda estar en pie y recibirle en las nubes de los cielos. Querido Padre Celestial, gracias. Gracias por darnos a Jesús, el Mesías libertador. Gracias porque Cristo tiene poder sobre las tormentas. No importa que sean tormentas físicas, tormentas mentales, tormentas espirituales, todas las tormentas, Cristo tiene poder para deshacerlas. Que destruya toda tormenta que intente dañar nuestra familia. Gracias, Señor, porque Cristo tiene poder sobre los demonios, tiene poder y autoridad sobre ellos. Gracias, porque no importa el espíritu que sea, Cristo lo puede deshacer, Cristo lo puede neutralizar. Gracias, Señor, porque Cristo es capaz de curar cualquier enfermedad. Él tiene poder en el cielo y en la tierra. Y gracias, Dios, porque Cristo tiene poder aún para resucitar a los muertos. Padre querido, como dijera el padre de aquel jovencito endemoniado, creo, ayuda mi incredulidad. Quiero creer. Por tal razón, Señor, le rogamos que el Espíritu nos inspire a leer más de la Biblia, a poner nuestra mente en la Biblia, para que en nosotros se produzca la fe, la confianza, para que en nosotros se produzca, oh Dios, la suficiente fe como para depender de usted, vivir en su presencia. Y ahora, Dios, le rogamos que tome en sus manos la vida de cada uno de nosotros y nos guíe por la senda del bien. Haga en nosotros y produzca en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, desde ahora y para siempre. Lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Alabado sea Dios, que Dios les bendiga.